Hola, nuevamente nos encontramos en una nueva clase de dinámica. Vamos a realizar en esta clase, vamos a ver el cuerpo en plano inclinado, como dice el enunciado. Calcular la aceleración y las tensiones del sistema donde masa 1 es igual a 7 kilogramos, masa 2 es igual a 4 kilogramos y masa 3 es igual a 1,5 kilogramos. Este es nuestro sistema. A comparación de los anteriores ejercicios, había una fuerza que jalaba hacia un extremo y ahí veíamos hacia qué lado se dirige el sistema para poner el signo negativo o el signo positivo. Ahora, en ninguno de los dos bloques que están a los extremos hay una fuerza que está jalando. Entonces, cuando no tengamos las fuerzas, tenemos que ver las masas, el peso, la cantidad de masa que tiene cada bloque. El bloque 1 nos dice que tiene 7 kilogramos de masa. El bloque 2 tiene 4 kilogramos de masa. Y el bloque 3 tiene 1,5 kilogramos de masa. Entonces, como este bloque 1 es mayor a los demás bloques, entonces quiere decir que automáticamente este bloque va a jalar hacia mi izquierda, va a jalar y va a ir bajando. Y automáticamente estos bloques se van a mover a este lado. Entonces el sistema se dirige hacia este lado. Hacia ese lado se mueven los sistemas. Vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Acá tenemos un ángulo de elevación de 40 grados. Este ángulo de elevación solamente va a afectar al bloque que está en ese plano inclinado. Este bloque está en plano horizontal y este bloque está en plano vertical, ya lo hemos visto. Vamos a empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Vamos a empezar con el bloque 1. Decimos para M1 el diagrama de cuerpo libre. Les dije en la anterior clase que la superficie inclinada de nuestro bloque, ese es el eje X. Entonces vamos a graficar nuestro eje X. Ahí. O mejor lo hacemos acá arriba para que todos vean. Vamos a hacer nuestro diagrama para el bloque 1 acá arriba. Este es el plano inclinado, por tanto va a ser nuestro eje X. Diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Para la masa 1. Entonces, ¿cómo vamos a trazar el eje Y? Dice que entre los dos ejes cortan en un ángulo de 90 grados. Entonces, ahí llegaría a ser nuestro eje Y. Y vamos a llevar este bloque a nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí. Esta es nuestra masa 1. Tenemos un ángulo de elevación. Nuestro ángulo de elevación es de 40 grados. Este es nuestro bloque. ¿Qué hacemos? Vemos las fuerzas que actúan sobre nuestro bloque. Acá tenemos una cuerda y vamos a llamarla tensión 1. Entonces, esta cuerda se va a llamar tensión 1. Si nuestro bloque se está moviendo hacia abajo, la fuerza contraria es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. ¿Hay otra fuerza que está moviéndose acá? No hay todavía. En el eje Y, la normal siempre va a estar a 90 grados de nuestro eje X o de nuestra superficie. Ahora, el peso, todo cuerpo tiene peso y ahora en este caso, el peso está actuando en forma vertical hacia el centro de la
tierra. Siempre el peso actúa hacia el centro de la tierra. Y por tanto, nuestro grado de elevación se repite acá. Les dije en la anterior clase que este peso, este vector o esta fuerza peso no puede estar al aire. Sí o sí tiene que tener su componente tanto en el eje X y en el eje Y. Eso habíamos visto por descomposición de vectores. Ahora vamos a agarrar con líneas segmentadas e ir hasta el eje Y. Este va a ser nuestra fuerza en el eje Y. ¿Qué se llama nuestra fuerza? Se llama masa de 1 por la gravedad. ¿Por qué función se maneja? ¿Seno o coseno? Se maneja coseno cuando está al lado del ángulo. Fíjense, este vector está al lado del ángulo o esta fuerza está al lado del ángulo. Por tanto, es coseno. Coseno de 40 grados. Ya tenemos a este vector en el eje Y. Ahora vamos a buscar su componente en el eje X. Con líneas segmentadas trazamos y este es su componente en el eje X. Es paralelo a este vector. Entonces, como es paralelo, como está al frente, como está al frente del ángulo y es paralelo, este va a ser la masa de 1 por la gravedad por el seno de 40 grados. Estas son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo 1, que está en un plano inclinado. Vuelvo a repetir, esto hemos hecho en la anterior clase, hace 2 clases también lo hemos realizado por descomposición de vectores y también lo hemos ilustrado en un plano de dinámica. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas, tanto para la masa 1, entre el eje X y en el eje Y. Decimos sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿En qué eje se está moviendo? Se está moviendo en el eje X, por tanto va a ser masa de 1 por la aceleración. Entonces, si se está moviendo hacia abajo, ese es positivo. ¿Qué es positivo? Es la masa 1. Es la masa 1 por la gravedad por el seno de 40 grados. Estoy sumando esta fuerza que está en el eje X y está en el lado positivo. Lado contrario, menos tensión, menos fuerza de fricción es igual a la masa de 1 por la aceleración. Esa va a ser nuestra ecuación número 1. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Va a ser igual a 0. ¿Por qué en el eje Y? Porque no se está moviendo hacia el eje Y, se está moviendo en el eje X. Por tanto, va a ser 0. Positivos. La normal, negativo es esta fuerza que hemos hallado, menos masa de 1 por la gravedad por el coseno de 40 grados. Es igual a 0. Ahí. Despejamos la normal. Lo que está restando va a ir al otro lado con el signo positivo. Ahí. Ya tenemos la normal despejada. Acá vamos a realizar la fórmula de la fuerza de fricción, que es igual a μ por la normal. Ya tenemos la normal. Entonces vamos a reemplazar este valor de la normal a esta ecuación, donde la fuerza de fricción va a ser igual a μ por masa de 1 por
gravedad por el coseno de 40 grados. Acá tenemos la ecuación número 2. Vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación número 1. Donde la ecuación número 1, voy a hacerlo con verde para que se distinga de las demás ecuaciones, va a ser masa de 1 por la gravedad por el seno de 40 grados menos tensión menos fuerza de fricción. ¿Pero qué es fuerza de fricción? Es mu por la masa 1 por la gravedad por el coseno de 40 grados. Nos dice que es igual a masa de 1 por aceleración. Y esta es la ecuación de la masa 1. Y vamos a llamar ecuación número 3. Lo voy a borrar todo esto, solamente voy a dejar la ecuación número 3 porque tenemos que hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre para la masa 2 y el diagrama de cuerpo libre para la masa 3. ¿Ya? Ahora vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Acá tenemos nuestro plano cartesiano en el eje X y en el eje Y. Vamos a graficar nuestra masa 2. ¿Qué fuerzas están trabajando sobre la masa 2? La fuerza que jala hacia el lado que se mueve, hacia el lado del movimiento, que es la tensión. Vamos, me voy a venir a este lado. Que es la tensión. Esta tensión y este otro lado no es la misma cuerda, por tanto va a ser tensión 1. Y este lado es la tensión 1. Si nuestro cuerpo se mueve hacia la izquierda, la fuerza de fricción va a ir en sentido contrario, hacia la derecha. Y acá está nuestra fuerza de fricción. Esas fuerzas actúan sobre el eje X. Ahora, sobre el eje Y, actúa la normal y el peso. Esta parte ya sabemos. Masa 2 por la gravedad. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas para el eje X. ¿En qué se está moviendo? En el eje X. Va a ser masa de 2 por la aceleración. Positivo, se mueve hacia qué lado. Positivo, tensión. Negativo, menos tensión 1, menos fuerza de fricción es igual a la masa de 2 por la aceleración. Nuestra ecuación número 4. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. 0, porque no hay ningún movimiento en el eje Y. Todo se está moviendo en el eje X. Por tanto, va a ser la normal menos la masa 2 por la gravedad. Es igual a 0. Escribimos la fórmula de la fuerza de fricción, que es igual a mu por la normal. La normal, si despejamos de acá, la normal va a ser igual a masa de 2 por la gravedad. Entonces, esta normal vamos a reemplazar a esta ecuación, donde la fuerza de fricción va a ser igual a mu por la normal, pero la normal es masa de 2 por la gravedad. Acá tenemos nuestra ecuación número 5. Vamos a reemplazar nuestra ecuación número 5 en la ecuación número 4. Fíjense, acá tengo fuerza de fricción. El valor de fuerza de fricción vamos a reemplazar en la ecuación número 4. Ecuación 5 en 4. Y voy a escribir con el color verde porque ya es nuestra ecuación final de la masa de 2, donde
En 4, ¿qué dice? Tensión menos tensión 1 menos fuerza de fricción. ¿Pero qué es fuerza de fricción? Es mu por masa de 2 por la gravedad igual a masa de 2 por la aceleración. Ya tengo mi ecuación número 6. Esta es mi ecuación de la masa de 2. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque 3, donde dice el diagrama de cuerpo libre para la masa de 3. Me preguntaban, ¿no? Veía sus inquietudes donde me decían que ¿por qué no tiene fuerza de fricción? La masa 3, o profe, ¿por qué no tiene fuerza de fricción? ¿Por qué no tiene mu? Lo que pasa es que, fíjense, este bloque, este cuerpo está colgando. Es como si este bloque fuese este, y acá tuviese una soga y está colgando. Como está colgando, no está apoyada a ninguna superficie, ni tanto a este lado, ni tanto vertical, ni horizontal. Entonces, por eso es que no tiene fuerza de fricción, porque no está apoyada en ninguna superficie donde va a causar esa fricción, ese freno. Está colgando, está libre. Entonces, por eso no tiene fuerza de fricción. Por tanto, no tiene ninguna fuerza. Fíjense acá, no tiene ninguna fuerza en el eje X. No hay trabajo en el eje X. No es necesario hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, solamente en el eje en el que se está moviendo. ¿En qué eje se está moviendo? En el eje Y. En el eje Y. Acá está nuestro cuerpo. Nuestra masa 3 está sujetado por la tensión 1 y abajo tiene su masa 3 por la gravedad. No tiene ninguna fuerza acá, por tanto no es necesario hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. Solamente vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Acá arriba voy a escribir. Acá a su ladito voy a escribir. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora sí, este cuerpo que está sujetado por una cuerda está subiendo o bien está bajando. En este caso está subiendo, entonces sí se está moviendo en el eje Y. Como se está moviendo en el eje Y, va a ser igual a la masa de 3 por la aceleración. Positivo, este cuerpo está subiendo, acá hemos ya marcado el movimiento. Está subiendo, entonces positivo va a ser la tensión 1 y negativo va a ser la masa de 3. Vamos a hacerlo más claro para que se note y lo vean. La masa de 3 por la gravedad es igual a la masa de 3 por la aceleración. Esta es nuestra ecuación de este bloque. Esa es porque no tenemos más fuerzas que están actuando. Entonces, esta sería nuestra ecuación número 7. Ya tenemos nuestras 3 ecuaciones de cada bloque. Ya saben que para cada bloque tenemos que sacar una ecuación para después juntarlo y resolverlo por el sistema de igualación, sustitución o reducción. Ahora voy a hacerlo en un sistema de ecuaciones, las 3 ecuaciones. Lo voy a borrar todo. Ahora, como vemos acá nuestras ecuaciones del primer bloque, segundo y tercer bloque, lo he juntado y lo he ordenado en un sistema de ecuaciones. Ahora lo vamos a borrar. Ya, ahí. Vamos a hacer por el método de reducción. ¿Qué es lo que se ha eliminado o lo que se va, se simplifica? Tensión y tensión 1. Ahora vamos a sumar, donde masa 1 por gravedad por el seno de 40. Acá vamos a sumar ahora este. Menos mu por masa 1 por la gravedad por el coseno de 40
vamos a sumar este menos mu por masa 2 por la gravedad y vamos a sumar menos masa 3 por la gravedad. Igual masa 1 más aceleración más masa 2, aceleración más masa 3, aceleración. En los anteriores ejercicios donde hacíamos con bloques horizontales sin plano inclinado, ¿se acuerdan que acá buscábamos factor común? Y lo que era factor común era mu y la gravedad. Pero lo que vamos a ver acá, mu no se encuentra en todos los factores. Mu solamente se encuentra acá y acá. No se encuentra acá ni acá. Pero sí la gravedad. Podemos factorizar la gravedad de todo esto, solamente de acá la gravedad, solamente la gravedad, o directamente reemplazar datos, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es directamente voy a reemplazar los datos. Donde masa de 1 es 7 kilogramos. La gravedad sabemos que es 9,81. El seno de 40. En su calculadora agarren y saquen seno de 40 y me lo van a redondear por favor a 2 decimales. 0,64 menos mu es 0,15. Masa de 1 es 7 kilogramos. La gravedad 9,81. Ahora coseno de 40 es igual a 0,77 menos mu, que es 0,15, masa de 2 es 4, la gravedad es 9,81. Ahora, menos masa 3, que es 1,5 kilogramos por la gravedad, que es 9,81. Igual, ahora sí, si deseamos, aquí también podemos factorizar lo que son las aceleraciones. Si factorizamos la aceleración nos va a quedar masa de 1 más masa de 2 más masa de 3. Agarramos nuestra calculadora y vamos a multiplicar cada factor. Multiplicamos 7 por 9,81 por 0,64. Es 43,95. Menos, multiplicamos 0,15 por 7 por 9,81 por 0,77. Y nos sale que es 7,93. Menos, ya estamos acá, multiplicamos 0,15 por 4 por 9,81. Y nos sale 5,89. Por favor, siempre redondeando a 2 decimales. Menos 1,5 por 9,81. Nos sale 14,72. Igual la aceleración. Masa de 1 es 7, más masa de 2 que es 4, más masa de 3 que es 1,5. Vamos a restar 43,95 menos 7,93 menos 5,89 menos 14,72 igual nos sale que es 15,49.
41 igual a la aceleración 7 más 4, 11 más 1,5, 12,5. Lo que está multiplicando va a ir a dividir, donde la aceleración va a ser igual a 15,41 dividido entre 12,5. Vamos a dividir. 15,41 dividido entre 12,5. Nos sale que la aceleración es igual a 1,23. Sus unidades metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del sistema. Pero no solamente nos pide la aceleración, también nos pide las tensiones. Esta era ecuación número 3, esta era número 6 y esta era número 7. Entonces, como ya tenemos nuestra aceleración, vamos a tomar la ecuación número 7. Vamos a decir que aceleración en la ecuación número 7. La ecuación número 7, ¿cuál es? Dice tensión 1 menos masa de 3 por la gravedad es igual a masa de 3 por la aceleración. Despejamos tensión 1. ¿Dónde va a ser tensión 1? Va a ser igual a masa de 3 por la aceleración más masa de 3 por la gravedad. Podemos factorizar masa de 3 o directamente podemos reemplazar datos. Vamos a reemplazar directamente datos. Sale de la misma manera. Masa de 3 es 1,5. Nuestra aceleración es 1,23 más masa de 3, que es 1,5. Nuestra gravedad es 9,81. Voy a continuar a este lado. Vamos a continuar acá. Con la calculadora vamos a hallar tensión 1. 1,5 por 1,23 igual a 1,84. 1,84 más 1,5 por 9,81 es igual a 14,72. Entonces, sumando, tenemos que la tensión 1 es igual a 16,56 newton. Esta es nuestra tensión 1. Tensión T, ¿de dónde hallamos? De la ecuación número 6. Entonces, copiamos la ecuación número 6. Vamos a reemplazar aceleración y tensión 1 en 6. La ecuación número 6 nos dice T menos tensión 1 menos mu por masa de 2 por la gravedad es igual a masa de 2 por la aceleración. Vamos a despejar tensión T. Tensión T va a ser igual a masa de 2 por la aceleración. Lo que está restando va a ir a sumar. Menos más tensión 1 más mu por masa de 2 por la gravedad. Entonces vamos a reemplazar datos. Masa de 2 es 4. Nuestra aceleración es 1,23. Más tensión 1 es 16,56. Más mu, que es 0,15. Nuestra masa 2 es 4. Y nuestra gravedad es 9,81. Vamos a multiplicar.
4 por 1,23 igual a 4,92 más 16,56 más 0, multiplicamos 0,15 por 4 por 9,81 y nos sale que es 5,89. Vamos a sumar 4.92 más 16,56 más 5,89. Nos sale que la tensión es igual a 27,37 newton. Ya tenemos nuestras 3 respuestas que nos pide el ejercicio. Espero que les haya gustado el ejercicio. Nos vemos en la siguiente clase y que Dios los bendiga. Hasta luego.